Buenas, mi nombre es Manuela Campo, estudiante de Medicina de primer semestre de la Universidad CES y yo les voy a explicar qué son las uniones celulares. Entonces, primero tenemos que saber qué son las uniones celulares. Las uniones celulares son puntos de contacto entre la membrana plasmática de una célula o una célula y la matriz extracelular. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de uniones extracelulares y para estas uniones extracelulares nos ayudamos de unas proteínas. Entonces, primero vamos a comenzar con la cédula ocluyente. Tenemos que tener claro que una membrana tiene dos partes. Tiene una parte apical y tiene una parte basal. Con este concepto podemos saber qué es la cédula ocluyente, ya que la cédula ocluyente regula ese paso de sustancias o de moléculas que van de la zona apical o de la zona basal, o viceversa. Bueno, entonces también tenemos que tener en cuenta que la cédula ocluyente tiene una segunda función. La segunda función de la cédula ocluyente es compartimentalizar la membrana plasmática. ¿Para qué? Para evitar que proteínas y lípidos que están en la superficie apical migren para la superficie lateral. Entonces, en la cédula ocluyente tenemos unas proteínas que nos ayudan y tenemos tres tipos de proteínas: las claudinas, las So1, 2 y 3 y las YAM. Entonces, las claudinas son proteínas que ellas regulan el paso, pero dejan pasar moléculas de agua. Pues hay algunas que dejan pasar moléculas de agua, como hay otras que no dejan pasar nada. La segunda son las YAM. Las YAM son unas proteínas intermembranales y lo que hacen estas proteínas es promover la construcción de la unión. Y las terceras son las So1, 2 y 3. Las So1, 2 y 3 son proteínas de placa citoplasmática y esas proteínas lo que van a hacer es que nos ayudan a unir las proteínas transmembranales con filamentos de actina. Entonces, ahora vamos a pasar a las uniones adherentes. Las uniones adherentes tenemos tres: cédula adherente, mácula adherente y fascia adherente. Como propósito de las uniones adherentes es amarrar. Entonces, para la cédula adherente tenemos tres tipos de proteínas: las catequinas, las caderinae y las integrinas. Entonces, vamos a comenzar con las caderinae. ¿Qué son las caderinae? Son unas proteínas que nos ayudan a unir célula con célula, pero estas dependen del calcio. Las integrinas me unen una célula con proteínas que están en el exterior, por ejemplo, el colágeno. Y las catequinas son unas proteínas que lo que me van a hacer es ayudar a unir las caderinas con filamentos de actina. Bueno, ahora tenemos la fascia adherente. La fascia adherente utiliza las mismas proteínas que utilizamos en la cédula adherente y se encuentran en las células del corazón. Bueno, entonces ahora la mácula adherente se compone por tres cosas: por desmogleínas, por plaquinas y por filamentos intermedios. Entonces, las plaquinas se dividen en dos: en desmoplaquinas y en placoglobulina. Y las desmoglinas es igual a caerinas. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo funciona el desmosoma o mácula adherente? Funciona de la siguiente manera. Primero, ella acopla los filamentos intermedios a la membrana plasmática para unir dos células entre sí, pero no lo hace sola, sino que necesita dos proteínas intermembranales que son proteínas ligadoras. ¿Que cuáles son? Es las caerinas y las desmocolinas. Pero estas proteínas se llevan de calcio. Entonces, si no tenemos calcio, esas proteínas no se van a poder unir, por ende, no crearía esa unión, porque funcionan a partir del calcio. Bueno, ahora voy a explicar los semidesmosomas. Entonces, los semidesmosomas y los desmosomas es como lo mismo, pero no es lo mismo. Los semidesmosomas es como la mitad, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia? Los desmosomas tienen caderina. Los hemidesmosomas no tienen caderina, sino que tienen integrina. Y los desmosomas unen célula con célula y los hemidesmosomas unen filamentos intermedios con matriz extracelular. O sea, hacen como un anclaje de las células a la membrana basal. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos las mismas proteínas. Bueno, y ya por último, para finalizar este video, tenemos las uniones comunicantes o más conocidas como uniones gap. Entonces, son uniones en forma de tubo que utilizan proteínas conexinas, que son proteínas transmembranales. Además, estas uniones permiten el paso de sustancias del citoplasma de una célula al citoplasma de otra célula.